La figura del jaguar nace con la historia misma del hombre. Los indígenas latinoamericanos han convertido el miedo en devoción, buscando ahuyentar de sus mentes al pavoroso jaguar. Dotado de poderes sobrenaturales, el jaguar ha encarnado la naturaleza opresiva y misteriosa de las selvas americanas, así como la naturaleza instintiva y primitiva de sus primeros pobladores. Prácticamente todas las culturas indígenas latinoamericanas, desde las precolombinas hasta las actuales, tienen al jaguar entre sus deidades más importantes. En algunas de ellas, los hombres que han sido atacados por un jaguar y resultado ilesos, se convierten para los de su etnia en chamanes con poderes sobrenaturales. Incluso, existe la creencia que pueden convertirse en el propio jaguar. Los indígenas Yabarana que habitan en Venezuela fabrican taburetes de una sola pieza con 4 patas gruesas, ya que, según sus creencias, Dios está sentado sobre un tigre que creó para ese fin. Entre los Yanomami, grupo indígena de la Amazonia venezolana, el jaguar inspira un tremendo temor que raya en la reverencia y tiene un puesto de gran importancia en su mundo mitológico. En el nacimiento del primer brujo más poderoso de los Yanomami, interviene un gran tigre, o Maucoe, un tigre gigantesco, dueño de los demás felinos. Este tigre, que camina en posición erecta, se comió a un hombre, dejándole el esqueleto entero, que le fue recubierto con carne de murciélago, gracias a la cual este brujo puede volar de noche al cielo, donde se reúne con otros brujos y con Omao. Parte animal, parte humano y parte espíritu, el jaguar es una criatura del mundo salvaje que no puede ser amansada. Tigre serrano, pinta menuda o tigre mariposo, onza en lengua portuguesa, cualquiera sea su nombre, es el temido jaguar. Jaguar, que significa bestia salvaje que domina a su presa en un salto, es el nombre que en lengua tupi-guaraní le daban los indígenas en el área que abarca desde el Amazonas hasta el Paraguay. Con esa prohibición de cacería se ha proliferado mucho los jaguares y ha habido que matarlos, pues, porque hace mucho daño. Su gran cabeza y dentadura robusta, su cuerpo grueso con pecho profundo, sus patas cortas y macizas, su tamaño y alto peso en relación a sus presas naturales, lo hacen parecer más grande de lo que en realidad es. Nosotros en la finca tenemos 14 reses ya muertas por el tigre. La finca de al lado tiene 15 reses y la del otro lado de nosotros 20. Podemos encontrar al jaguar en una amplia variedad de hábitats, tales como selvas bajas tropicales,
selvas de galería con sabanas inundables, debido a la especial preferencia de este felino por la vecindad inmediata de cursos de agua, lagunas y pantanos. En el transcurso del trabajo he encontrado casos patéticos. Una finca por aquí en el estado Cogede que tiene más de 40 reses muertas por depredación de félidos en el lapso de un año. En las selvas que bordean ríos y caños, este felino encuentra protección en la cubierta vegetal baja, muy cerrada, casi impenetrable, formada por raíces de árboles entrelazadas, palmas bajas espinosas, bejucos y otras plantas. Entonces llegó el momento que hubo que empezar a deforestar la hacienda, a meter los animales dentro de los potreros que estaban ya deforestados y limpios para que no se los comieran los jaguares. Los roncos chillidos de las chenchenas, el sonido de alarma de los chigüires al tirarse al agua y el graznido de la garza morena, todos ellos anuncian el silencioso paso nocturno del jaguar por la costa del Caño. Uno de los principales factores que incide hoy en día en la pérdida de las poblaciones de jaguar es la deforestación, con fines agropecuarios, ganaderos y mineros. El jaguar no encuentra sus presas normales, ya que éstas entran en hábitats marginales donde no encuentra sustento, disminuyen. El jaguar entonces recurre al ganado como una fuente alternativa de alimentación y también es disparado más fácilmente por el hombre cuando entra en estas áreas marginales deforestadas. Su desplazamiento rápido y silencioso entre el amanecer y el atardecer a lo largo de los ríos y caminos humanos, el fondo seco de los cursos de agua y sendas de ganado, le permite al jaguar sorprender a sus presas. Cada vez tienen menos lugares, la casa desde donde ellos vivir, y entran más en conflicto con, sobre todo con los ganaderos. Todos estamos de acuerdo en matarlo, es que hay que matarlo, la única solución es que matarlo. Porque ya no podemos hacer más nada. O sea, ¿y quién lo va a agarrar vivo? Un solo jaguar macho normalmente ocupa grandes extensiones de territorio que puede llegar a cubrir hasta 100 kilómetros cuadrados, el cual no es compartido sino con una o dos hembras de la misma especie. Sin embargo, el territorio de un jaguar disminuye en la medida en que se incrementa la densidad de los animales que constituyen su presa. Los humanos les quitamos a los jaguares con el crecimiento poblacional, económico, con el crecimiento de la agricultura, de la ganadería, de la industria. Les quitamos su hábitat. Si van a mantener los bosques así, pues no va a haber ganadería, pues. Porque para que pueda haber ganadería hay que deforestar, hay que sembrar, hay que hacer agricultura, pues si no, no se puede. Aunque casi inofensivo en lo que se refiere al hombre, el jaguar tiene muchas presas de su preferencia. El chigüire, el babo o caimán de anteojos, las tortugas de agua dulce como el galápago y el terecay, el venado y el cachicamo son algunas de ellas. No, en vida humana en realidad no. El tigre más bien le tiene miedo al ser humano y no le hace le huye más bien al ser humano, ¿no? Pero el ganado sí nos ha hecho daño, bueno, aproximadamente 400.000 bolívares hemos perdido en los animales por los animales que nos han matado. Cuando un jaguar sale a cazar porque tiene hambre y no encuentra su presa preferencial, por ejemplo, el váquiro, camina, tiene un día, 2 días, 3 días buscando váquiro, lapa y no consigue. Llega el momento en que se encuentra con un becerro, con un maute, y el hambre lo obliga a atacar una especie que no conoce. Un tigre cebado es aquel que se habitúa, por la razón que fuere, a matar ganado doméstico. Entonces la situación general en Venezuela es que los campesinos, los ganaderos, la
gente rural, de una manera o de la otra, mata a los tigres sin juicio ni beneficio, para nadie, y mucho menos para los tigres, porque se lo considera una pieza de caza, porque se lo considera un depredador del ganado, y en Venezuela se calcula que se pueden estar matando anualmente en el orden de 100 tigres, cebados o no. Los jaguares heridos por la cacería furtiva se convierten frecuentemente en depredadores de ganado, ya que las heridas recibidas los inutiliza para cazar sus presas naturales. Lo mejor es matarlo porque eso es que acaban con una finca, sobre todo con la gente del campo, con la gente pobre. Acaba le acaba la ganadería, pues. La depredación de jaguares sobre animales domésticos es cierta y es un problema grave que puede causar la ruina de algunos pequeños y medianos criadores. Y eso es cierto y es así. Sin embargo, en la ganadería tropical hay factores que inciden mucho más en la pérdida ganadera que la depredación del jaguar. Si sacamos un promedio de las 49 reses ya muertas, estaríamos hablando entre 1 millón, 1,5 millones de bolívares en cuestión de 7 meses nada más. Hay muchas enfermedades, especialmente de la esfera reproductiva, que no se controlan. Las inundaciones, los parásitos producen muchísimo más pérdidas que el jaguar. La falta de manejo y selección de la población ganadera también son factores que inciden mucho más en esta baja productividad. Cuando matan el ganado, hay que matarlo a ellos. El jaguar o pantera onza es el felino más grande que habita en América y el tercero en el mundo por sus dimensiones. Este felino ha sido víctima por años de una cacería implacable a todo lo largo del continente americano. De esta manera, el mítico tigre ha desaparecido de países como Estados Unidos, El Salvador, Uruguay, Chile, e igualmente se acerca a la extinción en otros países como Argentina y Costa Rica. En los países restantes, en los que aún quedan poblaciones de jaguares, se estima que éstas se han replegado a un territorio equivalente al 40% que poseían en su distribución original. La abundancia que había en Venezuela de jaguares hasta la década de los 50 era impresionante. Muestra de ello, los relatos de Humboldt en el viaje que hizo en el año 1800 de San Fernando de Apure al Orinoco. Inclusive tuvo que mudar su campamento varias veces por las rondas de uno o varios jaguares. Otros relatos, como los de Calzadilla Valdés, nos muestran la abundancia de jaguares en todo el estado Apure y cómo frecuentemente molestaban los arreos de ganado que se hacían desde Apure para venderlos en el Táchira. Esta abundancia se mantuvo hasta la década de los 50, especialmente en los grandes hatos ganaderos que había en el llano y que estaban abandonados o escasamente atendidos. Muestra de ello son los relatos de los Bellutini y de Ramela, que cazaron 27 jaguares en 32 días en 2 hatos en el estado Barinas. Esto continuó así hasta que en la década de los 50 comenzó la expansión de la frontera agropecuaria en Venezuela
con la construcción de las carreteras, la electrificación progresiva y todo el desarrollo agropecuario que ha tenido el país prácticamente en los últimos 30 años. Vemos que más bien después, en la década de los 60, sí hubo un factor muy importante de disminución que fue posterior a la cacería deportiva, porque esta, a pesar de que fue muy frecuente en esa época, no fue un factor determinante. Los cazadores deportivos de ese tiempo mataban aproximadamente unos 40 o 50 jaguares al año, pero eso con la población que había no era tampoco un factor de gran magnitud. Sin embargo, el comercio peletero sí fue un factor que incidió terriblemente en el deterioro de las poblaciones de felinos. Hoy en día, el principal factor que está afectando las poblaciones de jaguar es la pérdida de hábitat, no nada más de jaguar, sino de muchas otras especies de fauna. Venezuela está perdiendo alrededor de 125.000 hectáreas de bosque todos los años por efecto de deforestación para establecimiento de ganadería, agricultura y últimamente en zonas muy remotas con fines mineros, y esa expansión agrícola es inevitable. La deforestación causa la pérdida de hábitat para el jaguar y sus presas naturales, empujándolos hacia hábitats fragmentados o marginales, donde son cazados con mayor facilidad por el hombre. Naturalmente, no se trata de frenar esta expansión agrícola que es necesaria para el desarrollo del país, pero sí se trata de establecer ciertas zonas donde grandes poblaciones de fauna estén protegidas de esta confrontación continua de la fauna con los intereses agropecuarios. Generalmente lo que sucede es que el ganadero decide solucionar su problema internamente cazando al animal que le está causando las pérdidas, pero está actuando al margen de la ley. Es ilegal cazar un jaguar o cazar un puma porque son especies protegidas. Eso es necesario informárselo al ganadero. El ganadero común muchas veces cree que él puede matar dentro de su finca lo que le dé la gana. Y no es así. La fauna está sujeta a normas legales para su manejo. Mira, yo antes era conservacionista, ¿no? Yo incluso tuve discusiones con los dueños de fincas al lado porque ya han matado dos o tres tigres. No se puede pensar en una solución definitiva al problema, porque siempre va a existir esa interacción entre la necesidad de conservar estas especies y la necesidad del ganadero de utilizar las áreas para la ganadería. En vista de esto, surge la interrogante sobre si los zoológicos pueden ser una respuesta al problema de dónde reubicar a los jaguares que se han convertido en depredadores de ganado. El problema de los jaguares cebados no se puede resolver en los parques zoológicos por una serie de razones. Primero, todos los zoológicos de Venezuela, casi todos, tienen sus jaguares en sus jaulas y entonces no tienen más espacio. El costo de tener animales de esa índole es alto. Y además los animales que están ahorita en los parques zoológicos no son animales puros venezolanos, muchos son traídos de otros zoológicos del exterior, originarios digamos del Ecuador. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer a través de la Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios, de salir de estos animales que no son puros y después tener cría de animales netamente venezolanos. Eso va a tomar un poco de tiempo y tal vez dentro de unos 2 o 3 años sí tendremos capacidad de unos 10, 15, 20 jaguares para establecerlos nuevamente aquí en los parques zoológicos. Otra solución es la desarrollada por el Hato Piñero, en donde han logrado la convivencia de la actividad ganadera con la fauna silvestre, manteniendo bosques de galería. Después
de ser ganadero, empecé con la idea de la conservación. Y ahorita tenemos las veces de un acto conservacionista. El turismo es otra cosa que ayuda, porque el turismo tú le puedes dar al dueño del hato, al ganadero, que él conserve su fauna. Si él la protege, va a tener la oportunidad de llevar gente del exterior y que le produzcan dólares como turista. Yo le aconsejaría a todos los agricultores y ganaderos que de los bosques, aunque sean pequeñas fincas, que hicieran corredores ecológicos. Mira, yo voy a reservar el 20% o el 15% de mi bosque. Tú conservas tanto y vamos haciendo corredores ecológicos. Te voy a admitir, antes teníamos que matarlos. Gracias a Dios, ahora por lo menos hay un programa que están haciendo tanto organismos oficiales como organismos internacionales para trasladar ese animal de un lugar a otro. Y yo he acogido esa idea, es muy buena. Profauna, el organismo gubernamental que tiene a su cargo en Venezuela la preservación y manejo de la fauna silvestre, además de tener un programa de conservación de los bosques alrededor de los caños para evitar que los tigres se ceben, ha propuesto otro proyecto que consiste en la traslocación, es decir, la captura y traslado de los tigres que ya están cebados a lugares apartados de la confrontación con el hombre y el desarrollo agropecuario. Debemos tomar una decisión sobre el sitio donde se va a liberar, se va a trasladar y liberar el jaguar, el tigre, que está en proceso de ser capturado en el Alto Ventuari. Adelante, Jodemiña, cambio. Ok, bueno, va a traer el jaula y todo eso, y para tramparle la tigre, cambio. Informados por el cacique de los Yecuana, desde Jodeimiña en el Alto Ventuari, de la problemática confrontada por la existencia de un jaguar cebado causante de las pérdidas de búfalos y cochinos, Profauna emprende la expedición para acudir en su ayuda. Ubicado en Jodeimiña, en el Alto Ventuari, entre las poblaciones de nombre Tencua y Cacurí, en el estado Amazonas, se encuentra el caserío donde habitan cerca de 15 indígenas pertenecientes a la etnia yecuana. Los yecuana son conocidos también como maquiritare. Su lengua pertenece al tronco lingüístico caribe. Su cultura, perfectamente adaptada al medio en que habitan, posee los rasgos fundamentales de las culturas típicas de la selva tropical húmeda del Amazonas. La vida en Jodeimiña comienza muy temprano. Algunas mujeres reman hacia los conucos, otras cocinan casabe o simplemente tejen cestas o elaboran collares. Los hombres pescan o salen de cacería durante las noches y en los últimos años, durante el día, trabajan con el ganado. Debido a que los suelos de esta zona son sumamente pobres, los conucos que sostienen a las distintas comunidades se agotan en un tiempo relativamente corto. Cuando esto sucede, se abren nuevos conucos o se muda la aldea a otro sitio que promete mayor abundancia de alimentos. Existe, en consecuencia, un delicado equilibrio entre productividad de alimentos y el número de habitantes por aldea. En tal sentido, es bastante atípico encontrar en el Amazonas aldeas que sobrepasen los 100 habitantes. Jodeimiña tiene 3 o 4 años de fundada y sus habitantes, al igual que otros grupos indígenas de la zona, trasladaron mediante trabajos increíbles, abriendo picas y trochas en la selva,
grupos de ganado bovino, vacas, cochinos y búfalos, para su comercialización como una alternativa para conseguir alimentos e ingresos. Sin embargo, vienen confrontando desde hace varios meses la depredación del ganado por un jaguar, probablemente viejo o herido, y debido a esto, imposibilitado para la cacería. Después de casi 3 horas de vuelo desde Puerto Ayacucho, el personal de Profauna procedió a transportar desde el aeropuerto lo necesario para instalar el campamento. Y ahora en este tigre mataron de otro. Sí, cómo no. Sí, ahora hay más grandes. Antes del traslado, el capitán del grupo, Isaías, le informó a Ernesto Boede, experto veterinario, sobre la posible cercanía del jaguar cebado, ya que los últimos restos de cochino habían sido encontrados a unos 60 metros de la aldea. ¿Dónde está el burro? No, aquí, como 60 metros aquí. Más tarde, continuamos con el traslado, lo cual implicó un esfuerzo de 45 minutos, ya que el aeropuerto está ubicado a casi 3 kilómetros de la aldea. Antes de llegar las avionetas con la trampajaula, dedicamos varios días al rastreo o búsqueda de huellas. Mira, vamos ahí donde el tigre mató el novillo hace un mes aproximadamente. ¿Dónde fue eso? Atrás de pista. ¿Dónde está el morichal? ¿Era ahí cerca? Sí. Entonces vamos a seguir esta trilla. Ahí todo este tiene hueso ahí. ¿Ves los huesos todavía? Todo, y cabeza y todo. Perfecto. También se revisó el esqueleto de una mauta, que había sido atacada un mes antes de nuestra llegada por otro tigre, el cual había sido visto por algunos yecuanas de la comunidad. Hace unos días, ¿no? ¿Cuántos días fue? Hace un mes, ¿verdad? Esta es la cabeza, un animal joven. Mira, aquí tenemos la parte del cuello, ¿no? La vértebra cervical. Sí. Es raro que no estén rotas, porque normalmente él desnuca el animal, lo agarra y le rompe la parte de aquí, la primera. Sobre todo el atlas del axis. Se ve que lo mató degollado, ¿no? ¿Qué fue la primera porción que él se comió del animal? Por aquí, el pecho. El pecho, ¿verdad? La parte de la ubre, el muslo, nada de eso. Nada. Comió y se fue el animal. Se ve el animal. Después no viene más. ¿Y los zamuros? Zamuros, después comí zamuros. Los 70 sí huesos. Sí, los zamuros terminan de comer el animal. Y riegan todos los huesos. Como aún no habíamos encontrado huellas del tigre, nos internamos en un morichal ubicado a poca distancia. Vamos a rastrear aquí donde paso los búfalos. A ver si pasó por aquí. Sí. Aquí donde está húmedo, vamos a ver si lo vemos. Los búfalos se meten aquí. No, ellos cruzan para allá, para el potrero. Vamos a revisar aquí nomás. Pura huella de búfalo, pero... No, aquí parece, ¿eh? No, fue una huella de gente, ¿vale? Mira, parece, no. Que está muy seco, ¿vale? Está muy seco, no ha llovido. Entonces se ve nada más en la orilla del... Pero aquí no hay huella. Pero es parecido, ¿no? No, negativo, no hay huella. Puro búfalo nada más. Vámonos por aquí. ¿Le vieron algo? ¿No vieron nada ustedes? ¿Vieron huella? Eso huele, mira. Eso es uno, ¿eh? Eso es uno. ¿Qué animal pasó aquí? Sí. ¿Estoy viendo los dedos? Sí. Pulpeo. Sí. Pero es una huella de más de 3 días. Sí. Una huella vieja. Sí. Con la intención de rastrear otro tigre en la ribera opuesta de donde está la aldea, remontamos en Curiara el río Ventuari. Los árboles que lo bordean alcanzan una gran altura y sus ramas forman un techo que intercepta el paso de la luz, haciendo que el sotobosque sea muy escaso.
Cada día de trabajo suponía caminar de 10 a 15 kilómetros, visitando los sitios que el jaguar frecuentaba. Para esto todo el equipo se levantaba a las 5 de la mañana para emprender camino a las 6. Esto fue como a comienzo de año que se comió el morrocoy. ¿Pero quedó algo del morrocoy o no? Sí, quedó la concha. Búscala por allá. Mira, aquí está la concha. Aquí están los huesos. Sí, lo partió, se lo abrió completo. ¿Y él se come hasta los huesos? Sí, bueno, fíjate, aparentemente, porque lo destruye completamente. Claro, esos huesos tienen 12 meses ya aquí, pero... Sí, ya está blanco. La parte, sí, los huesos pequeños se los come también. Rompe el hueso y come lo de adentro. Pero fíjate, aquí está parte de los huesos laterales del caparazón. La parte de la concha de acá, el hueso. Mira la concha aquí, que cubre el hueso. Desde lo alto de un cerro se veían todos los alrededores de Jodeimiña y los territorios de los jaguares que se sabe existen allí. Cruzando el río Ventuaria hacia el oeste, las sabanas con sus morichales y el cerro donde nace la Quebrada Cristal. Durante un día completo transportamos con los indígenas la trampajaula de 300 kilogramos, desde la cercanía de la pista de aterrizaje a una selva de galería con su pequeño caño. La trampajaula, mandada a hacer a la medida con tubos de hierro, colocados muy cerca unos de otros, de tal modo que una vez capturado el jaguar, este no pudiese meter dientes o garras y hacerse daño, tenía forma rectangular, con un sistema de plataforma que activaba de inmediato el mecanismo de la puerta por ambos lados, impidiendo así que este ágil felino tuviese tiempo de escapar. La trampajaula se revisaba diariamente, así como los otros cochinos dejados como cebo en otros 2 lugares de la selva. ¿Este es el sitio aquí? Sí, este es el sitio. ¿Qué te parece el sitio? Se ve bien, mira. No hay que ponerlo aquí porque... Como el tigre venía trochando por la orilla del caño, decidimos poner el cebo cerca del agua. En vista de que el cochino era un cebo muy pequeño, le construimos un corralito sin que hubiese necesidad de amarrarlo. Amarrarlo aquí también, ¿no? En la parte del cuello. No hace falta. Todos los días revisábamos el cebo, pero el tiempo pasaba y seguíamos sin encontrar huellas del tigre. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos mañana? Sí. Okay. A una distancia prudencial, a fin de no pisar el terreno y ahuyentar al tigre, también supervisábamos a diario la puerta y la guaya de la trampajaula. Sí, Pato, no deja su pisado. Sí. Bueno, ok, vámonos. La puerta está bien. El tigre seguía sin aparecer. Al anochecer, y luego de haber analizado los datos del rastreo, concluimos que el tigre era un espécimen joven, que andaba recorriendo su territorio y, en consecuencia, solo estaba de paso. Hace días que no hemos observado huellas. Hacía mucho calor y había abundante plaga. Nuestra hipótesis fue confirmada. Había caído un cachorro.
Alrededor de la jaula descubrimos huellas de la madre y decidimos salir a capturarla, ya que cuando el hijo está cebado, es la madre quien le ha enseñado este hábito alimenticio. Una vez que encontramos con la ayuda de un cazador deportivo y sus perros a la madre, se le inyectó tanto a esta como a su cachorro un tranquilizante con la pistola de dardo. Salió fácil, Rafael. Sí. La duración de los efectos de la anestesia fluctúa entre los 15 y 30 minutos, tiempo suficiente para sacar al tigre de la trampa, pesarlo, revisar posibles fracturas de los caninos o heridas en la cara, así como raspones o heridas en la piel causadas por los barrotes de la trampa. ¿Cuánto tiene ahí? 1,16 m. Como para asegurarla bien. Ahí, suelta la cabeza. Antes de trasladar al jaguar, se le coloca un collar al cual se le ajusta un pequeño radio rectangular, accionado por baterías de litio, el cual permite una frecuencia individual y ayuda a distinguir un felino de otro. Si es necesario, se procede a medicarlo con antiinflamatorios y antibióticos, para prevenir cualquier posible infección. En algunos casos se le pueden proteger los ojos con una pomada oftálmica previo a su introducción en los tambores de transporte. El radio está envuelto en un paquete impermeable a prueba de golpes que pesa solo 250 gramos para no interferir en los hábitos del felino. Aquí sí no hay tornillo. Una vez colocados los tigres en sus respectivos tambores y asegurados los engranajes de las tapas, todo el equipo se prepara para partir hacia Entre Ríos, en la confluencia del Caura con el Erevato. Estas técnicas de radiolocalización son muy efectivas, aunque hay que considerar las alteraciones producidas por las condiciones topográficas y climáticas de la zona en estudio. Después de semanas, meses o años, se rastrea el animal y se analizan las lecturas que muestran la zona en la cual el animal desenvuelve su vida, dando una clara imagen sobre su área de ocupación. De esta manera, se constata desde el aire si el tigre ha regresado al lugar de donde se le sacó, o si por el contrario, se ha adaptado al nuevo lugar. Luego de seguir desde el avión a los tigres semanalmente, pudimos constatar que a la tercera semana, después de la captura, el joven macho permaneció cercano al área en donde fue soltado y luego cruzó el río Caura, desde donde se movió unos 15 kilómetros hacia el sureste. Por su parte, la hembra permaneció 2 semanas en el mismo territorio y luego se movió unos 80 kilómetros al norte a lo largo de la costa del río Caura, en dirección hacia Caicara del Orinoco, para finalmente regresarse otros 30 kilómetros hacia el sur.
El pronóstico de toda la comunidad científica para el futuro del jaguar es desfavorable. La única forma de preservar este máximo exponente de nuestra fauna es principalmente a través de la designación de grandes áreas, a fin de proteger su hábitat y sus presas, y evitar el confrontamiento continuo con los intereses del hombre. El hombre es el animal de presa más despiadado y eficiente que la evolución ha producido hasta ahora. Aceleró la extinción de muchos de los seres de la era de los mamíferos al cazarlos para su alimento y vestido. Estos procesos continúan hoy en día, pues la extensión de la sociedad humana por la faz de la Tierra tiende a eliminar cada vez más animales, de entre los cuales surgió. El hombre vive constantemente un impulso por conocerlo todo, un afán por descubrir, por aventurarse, por explorar nuevas tierras, lugares jamás vistos, horizontes que parecen inalcanzables. Expedición, un programa de aventuras dedicado a la conservación de la naturaleza. Todo lo más del tiempo del año llueve. Los españoles van mojados. Ciertamente, si les faltase lumbre, creo morirían todos los más.
sorprendentes, cosas que nos llenaron de asombro y que ningún cristiano ha visto jamás. Hay una culebra tan grande que le hallamos en su vientre un venado entero. Hay grandes dantas, muchos leones y osos crecidos y mayores tigres. El dador de bienes, que es Cristo nuestro Dios y Señor, en todas partes del Darién muestra su poder y tiene por bien de hacernos mercedes en estas tierras salvajes y de gran peligro. La selva sudamericana representaba lo desconocido para los primeros españoles que pisaron estas tierras. Se encontraron ante una naturaleza que no podían dominar, incomprensible y extraña. Transcurrieron los siglos. Sin embargo, para muchos hombres, la selva aún sigue siendo un mundo hostil. Pero otros se han dejado seducir por el impacto que solo el bosque puede ejercer sobre los sentidos. Junto con un grupo de científicos, nos trasladamos a El Darién. Emprendíamos una expedición por la misma selva que recorrieron los conquistadores hace unos 500 años. De ellos, no solo nos separaba el tiempo, sino una forma distinta de comprender la naturaleza. Esta selva es de origen muy reciente. Hasta aquí llegaron formas de vida de Norte y Sudamérica, separadas durante 80 millones de años. En el Darién, estas especies se enfrentaron a nuevos depredadores. Tuvieron que competir por el territorio, por los mismos alimentos. Algunas fracasaron, pero otras tuvieron éxito. La selva de El Darién se encuentra al sudeste del Istmo de Panamá, cerca de la frontera con Colombia. Por su ubicación geográfica, el Darién es el punto de unión entre América del Sur y América del Norte. Estamos interesados en estudiar dos ambientes. Uno es el bosque pluvial de las tierras bajas y nos interesa la cuenca del río Tuira o la cuenca del río Balsa. Y el otro ambiente sería el bosque montano alto y en este caso hemos pensado en el Cerro Tacarcú. Junto con el grupo de científicos, decidimos instalar nuestro campamento en las faldas del Pirre, dentro del Parque Nacional El Darién. Esta zona se encuentra bajo la protección del gobierno panameño. Estuviera la serranía del Pirre aquí, en la que hemos estado buscando nidos de arpía, y me parece una zona apropiada para ese trabajo. En nuestro recorrido, pasamos por El Real, pueblo fundado por los españoles durante la conquista. Aquí, escogimos a nuestros guías. En ellos se refleja la fusión de las costumbres europeas con las indígenas y africanas. Para poder caminar y pasar seguramente el monte del Darién, los que han de ir han de llevar buenos guías. El cielo está tapado por la espesa trabazón de follajes y por tierra es imposible caminar a causa de tantas otras plantas y verduras que crecen en los troncos. Hoy para nosotros se hace cada vez más difícil encontrar la selva en su estado natural.
El hombre ha destruido más de la mitad de los bosques tropicales que existían originalmente en el planeta. Durante un mes, el Darién será nuestro hogar. Establecemos el campamento en el interior de una selva con características únicas en el planeta. Viviremos rodeados de la más exuberante explosión de vida. Cuando nos enfrentamos a la infinita variedad que exhibe la selva de El Darién, nos cuesta pensar que es uno de los ambientes más jóvenes del planeta. Aquí jamás habitaron los grandes reptiles. En El Darién aún no había germinado la primera semilla, cuando el Amazonas era una enmarañada red vegetal. Las tierras del Darién surgieron hace apenas unos 3 millones de años. Puede parecernos mucho tiempo, pero en historia natural equivale a unas pocas horas. Nada de lo que aquí vemos existía. Esto era solo mar. Escenas como estas se repetían en Centroamérica hace unos 20 millones de años. El Istmo de Panamá no había surgido. América del Norte y del Sur eran dos continentes separados. Las aguas del Pacífico se mezclaban con las del Atlántico. En este lugar del Canal de Panamá, llamado Corte Culebra, se localiza la formación Pucaracha, donde han sido encontrados restos fósiles de mamíferos continentales. Estos restos han sido datados en unos 22 a 23 millones de años y corresponden a 4 grupos de mamíferos herbívoros de origen enteramente norteamericano. Esta evidencia apoya fuertemente la hipótesis del aislamiento de Suramérica durante el Terciario y la ausencia de un istmo completo que permitiera el intercambio floral y faunal entre las Américas. Sudamérica era una isla continente, al igual que Australia en la actualidad. Como resultado de este aislamiento, su fauna era autóctona, con formas de vida que le eran propias. Por el contrario, Norteamérica estaba conectada con Europa y Asia. Su fauna se formó gracias a la interacción con los animales de los otros continentes. Solo los más agresivos y aptos lograron sobrevivir. Hace unos 13 millones de años, empieza a tenderse un puente entre ambas Américas. Se formaba un incipiente istmo a manera de islotes. Aunque todavía tenían que transcurrir millones de años para que estas tierras inundadas fueran reemplazadas por una de las selvas más tupidas del planeta. Unos animales pioneros pudieron aprovechar este paso para conquistar los nuevos territorios.
Los mapaches carnívoros vinieron desde el norte. Los ancestros de la especie que conocemos actualmente tenían las dimensiones de un perro y su rostro era un poco más aplanado. Desde el sur ascendieron los perezosos. Su aspecto era muy diferente al que lucen hoy en día. Eran gigantescos, un poco menores que los elefantes, y al erguirse superaban los 3 metros de altura. Actualmente ni siquiera alcanzan el metro. El istmo se consolida hace 3 millones de años y produjo cambios importantes en la historia del planeta. Por un lado, constituyó una barrera entre el Pacífico y el Atlántico. Por otro, fue puente de unión entre ambas Américas. Comenzaba el gran intercambio americano. Algunas de las especies que cruzaron el puente terrestre hoy están extintas, como el titanis, ave carnívora sudamericana que tenía más de 3 metros de altura. En un tiempo muy corto en la historia natural, nació una de las selvas más impenetrables del mundo, el Darién. En la selva no se puede ver el horizonte. Ok, en esta dirección, mira, hacia acá. El paisaje parece repetirse, pero el bosque no es homogéneo. Desde el suelo hasta la copa de los árboles, las comunidades vegetales conforman estratos. Los niveles son universos que se relacionan entre sí con la precisión de los engranajes de un reloj. Cada uno de ellos es el albergue de diferentes animales. Es probable que algunos de los habitantes de las alturas jamás pisen el suelo, pero desde allí dispersan las semillas de los frutos que comen. Al caer en la tierra, las semillas esperan su oportunidad para dar origen a una nueva vida. La selva se presenta entonces como un mosaico de grandes y pequeños mundos. Mundos que se multiplican al infinito y que pueden abrumar al hombre. Fuimos caminando sin saber dónde estábamos, ni dónde íbamos. Al cabo de 2 días, tornamos al mismo monte. ¡Vamos! Sin llegar nunca, Dios se ha olvidado de nosotros. Perdidos en esta pena, aguardando cada día la muerte, suplico humildemente a Dios sacarnos de aquí. Vimos que cada día iban menguando nuestras fuerzas. El monte es tan oscuro y húmedo que nos arden los pies, llenas de herrumbre nuestras corazas. La situación del lugar es enfermiza, pestilente. Los españoles estamos pálidos y sobre todo lo dicho,
más cerca de la muerte que de la vida. Sobre el suelo del bosque, el aire está quieto y la humedad siempre es muy elevada. Los cuerpos de los anfibios pierden agua con gran rapidez. Para evitar la deshidratación, habitan en los sitios más sombríos y húmedos de la selva, como el sotobosque. Fernando Arosemena y María José Praderio son los especialistas en anfibios y reptiles de nuestra expedición. La familia de estas ranas posee el veneno más letal de todo el reino animal. En estas alimañas untan y envenenan los indios sus flechas. Su destreza en el tirar, junto con el mortal veneno, hacen de las flechas armas invencibles. El macho fertiliza los huevos en el agua. Cuando nacen los renacuajos, se suben a la espalda de su madre y se sujetan con la boca. Así, tienen más posibilidades de sobrevivir ante los ataques de los depredadores. Líquenes, musgos y hongos también proliferan en la oscuridad del sotobosque. La variedad de plantas inferiores es inmensa. Dilia Santamaría recorre el Darién buscando nuevas especies para ser catalogadas. El suelo de la selva está cubierto por un manto de hojas y materia muerta. Esta capa tiene que descomponerse para que los minerales contenidos dentro de ella se liberen y regresen a la tierra. Algunos animales, como las hormigas, colaboran en la fertilización de los suelos del bosque. Los hongos también juegan un papel muy importante en este proceso de reciclaje. Con su ayuda, los nutrientes se transforman en sustancias más simples para que puedan ser utilizados nuevamente por las plantas. Así, de la materia muerta surge la vida. Nada se desaprovecha en la naturaleza. Debemos advertir a los caminantes los peligros de la tierra. En el Darién se crían crueles y mortíferas víboras. Estas fieras arremetieron sin piedad contra los cristianos. Las culebras no suelen agredir a los hombres, por el contrario, lo eluden, aunque se ponen a la defensiva cuando se sienten acosadas. Para distinguir las venenosas de las inofensivas, no existen reglas definidas, salvo el profundo conocimiento. El veneno de la coral es muy potente. Existen otras culebras llamadas falsas corales que son inofensivas. Parecerse a las verdaderas fue una gran ventaja. Su color se convirtió en un escudo contra los ataques de los enemigos. Confundirse con el paisaje es otra táctica de las culebras para pasar desapercibidas.
Los anfibios y reptiles también participaron del gran intercambio faunal que tuvo como escenario a el Darién. Sin embargo, determinar si su origen es del norte o del sur de América se hace hoy muy difícil, debido a la ausencia de restos fósiles que nos trasladen a su pasado. Pero las huellas de los mamíferos han sido más fáciles de rastrear en el tiempo, y aunque parezca contradictorio, es una suerte verlos libremente en la selva, debido a su comportamiento tímido y esquivo. Quiero decir una cosa muy notable, que en el mundo no se ha visto jamás. Por los montes de El Darién hay un animal que no sé determinar si es oso o perro. Es menor que un oso y feo mucho. Se oculta en la espesura y come con voracidad. Nuestro cronista se refería al zorro perro, que es el único cánido de origen sudamericano. Su principal fuente de alimento lo constituyen los roedores llegados del norte. Solo caza durante la noche. La densa cúpula vegetal que forma el techo de la selva ofrece refugio para los animales. Sin embargo, conforma una barrera casi impenetrable para los rayos del sol. En algunas partes del bosque, solo el 2% de la luz que llega al techo puede alcanzar el suelo. Vamos a tomar las mediciones en este punto. La lucha por la luz solar domina la vida del sotobosque. ¿Está listo, Manuel? Bien, vamos a tomar medidas de altura y diámetro. La luz es uno de los recursos más limitantes en el sotobosque para el desarrollo de las plantas. Estos pequeños individuos se encuentran esperando por una oportunidad más favorable para su crecimiento. La oportunidad la ofrece la caída de estos árboles, los cuales en época de fuertes vientos y lluvia se vuelven más propensos a caer. Los claros producidos por estos gigantescos árboles incrementan considerablemente la cantidad de luz que llega al sotobosque. De esta forma, las plantas que se han encontrado suprimidas por varios años logran crecer más. Este proceso se repite nuevamente cada año y nos habla del constante dinamismo interno que caracteriza al bosque pluvial. Párate ahí, Palito. Mira, una flor de rosa de monte. Vamos a subir el palo para agarrar una muestra. En el sotobosque predomina la humedad y el paisaje se tiñe de sombras. Pero en la copa de los árboles, el panorama se modifica. A la oscuridad de abajo se contrapone la claridad de las alturas. El mundo de la copa de los árboles, el dosel, es un universo casi desconocido. Sentimos la necesidad de explorarlo, pero al igual que las profundidades del océano y las alturas de los cielos, el medio arbóreo no nos pertenece. Hemos visitado los rincones más apartados de la Tierra, dejado nuestra huella en la Luna. Nos aventuramos en el espacio, pero aquí en la selva, el dosel se nos presenta como la frontera más lejana. La selva es un universo fascinante. Para conocerla, no basta con internarse en sus laberintos vegetales y recorrerlos durante horas. Tenemos que elevar la mirada para descubrir al inmenso jardín que se suspende en las alturas. Es el dosel
el mundo de la copa de los árboles. Alcanzar el techo de la selva es nuestra meta. Nos proponemos instalar unas plataformas y un puente aéreo que nos permitan desplazarnos por el dosel. Para llevar a cabo esta tarea, contamos con la ayuda de 2 escaladores, Pedro Ruiz y Quique Arnal. Pedro, vamos a colocar una cuerda por arriba de aquella rama y pasamos otra por arriba de esta para fijar la plataforma. Colocamos una gasa y la amarramos y la tensamos las 2 arriba. Perfecto, Quique, me subo por esta rama, te hago un anclaje y te mando la cuerdita con un mosquetón. Su experiencia en las alturas nos será de gran utilidad aquí en el dosel. Hemos desplazado nuestro lugar de trabajo a más de 40 metros de altura. Colocamos las plataformas en unos cuipos. Los troncos de estos gigantescos árboles superan los 3 metros de diámetro. Esta especie domina en el Darién y también se encuentra en el Amazonas. La vida de los cuipos comienza en la húmeda sombra del bosque bajo. Cuando alcanzan la madurez, viven por encima del resto de los árboles de la selva y están expuestos a fuertes vientos y elevadas temperaturas. Aquí en el dosel estamos en un ambiente bien diferente del piso del bosque. Hay plantas que pasan toda su vida aquí sin jamás tocar el suelo. A cambio de recibir mucha luz solar, ellos tienen que aguantar periodos relativamente largos de sequía. Esta planta es un cacto que se ha adaptado al ambiente semiseco del dosel arbóreo. Sus flores rojas son polinizadas por colibríes y sus frutos carnosos son dispersados por otras aves que los llevan a árboles lejanos. Para escapar de la penumbra del suelo, muchas plantas han ideado ingeniosas adaptaciones. Algunas de las flores más espectaculares, como las orquídeas, no se arraigan en la tierra, sino en las ramas de los grandes árboles. Las trepadoras, como las lianas y bejucos, tienen sus propias estrategias que les permiten gozar de los beneficios del suelo y de la luz del dosel. Se enrollan en las ramas y troncos de arbustos pequeños y crecen junto con ellos. Una vez que alcanzan las alturas, se convierten en gigantescas sogas vegetales que se amarran a la copa de los árboles. Existen otras plantas, como las estranguladoras, cuya supervivencia implica la muerte de otra. En el piedemonte del Darién estamos en un ambiente netamente amazónico. Las especies de árboles son típicas de los bosques húmedos de Sudamérica, con una alta diversidad de especies y de microambientes. Aquí tenemos las raíces de un matapalo de gran porte, que típicamente inicia su vida cuando un murciélago expulsa su semilla en la copa de otro árbol. De ahí germina, manda sus raíces hacia abajo, se ancla en el suelo y sofoca la vida al árbol huésped. A su vez, en su dosel, ofrece un nuevo ambiente para otras comunidades vegetales. La vida que se desarrolla en las alturas del bosque está especialmente adaptada para sobrevivir en la copa de los árboles, como los monos, que sin lugar a dudas son los verdaderos acróbatas de la selva.
logramos, Omar. Buen animal, ¿no? Bueno, se trata de una comadreja. Es un mamífero carnívoro de origen norteamericano. Es un animal que vive tanto en el suelo como en la copa de los árboles. Se alimenta de pequeños vertebrados, así como de frutas, lo cual lo define realmente como un generalista. Los generalistas del norte son muy agresivos y se adaptan a diferentes tipos de ambiente. Pero en el Darién predominan los mamíferos sudamericanos. Las marmosas, marsupiales y monos son especialistas. Se alimentan solo de frutos e insectos. Únicamente pueden sobrevivir en el bosque lluvioso y corren peligro ante cualquier cambio en el ecosistema. En esta selva de ambiente amazónico han encontrado las condiciones óptimas para su vida. El Darién también dio cobijo a muchas aves llegadas de Sudamérica, el continente de los pájaros. Bien, Indra, yo voy a hacer observaciones en el dosel del bosque desde la plataforma. ¿Puedo llevarme a Alipio? Bien, yo voy a poner unas redes dentro del bosque y voy a esperar que Papito termine de hacer las trampas. Alipio, ¿puedes venir conmigo, por favor? Eduardo Álvarez trabaja para la Fundación Peregrino de los Estados Unidos en el estudio de las águilas arpía. Indra Gandanedo es una bióloga panameña, quien durante años se ha dedicado a observar las aves del Darién. Los que quedamos desnudos como nacimos, dormimos en el monte. Y en la mañana escuchamos un canto tan delicado como solo los ángeles lo podrían igualar. Vimos el ave más hermosa que pueda caber en la imaginación. Esta ave es pariente de los quetzales, que habitan en los bosques montanos de Centroamérica. Los mayas y aztecas adoraban al quetzal como dios del aire. En este árbol había un nido de arpía. Tal vez los fuertes vientos de las alturas lo destruyeron. Están aprendiendo a volar. Empiezan a ramear y suben por aquí casi como escalando y crean estas marcas. O sea que el nido se encontraba ahí donde no está quemado por el sol y ya se cayó. Debe haber tenido como 1,5 metros, 2 metros de diámetro. Bien grande. Las marcas dejadas por el nido nos hablan de las dimensiones de las arpías. El territorio de estas águilas es muy amplio y por ello es difícil encontrarlas. El campamento es nuestro hogar en la selva. Gracias, Sheila. Durante la noche, aquí prosigue nuestra labor. Eduardo Álvarez decide en qué zonas buscará mañana a la arpía. Si tenemos suerte, podremos observar a la mayor águila del mundo. A medida que cae la noche, la selva pareciera entrar en una especie de letargo. Pero esta tranquilidad es solo aparente. El bosque continúa latiendo y los protagonistas del día dan paso a los de la noche.
olfato y la audición se agudizan para permitirle a ciertas especies adueñarse de la noche. Los sapos son muy activos durante la noche. Los machos se comunican con las hembras a través del canto. Fernando y María José graban estos sonidos. Al reproducirlos, estos pequeños anfibios creerán que su pareja los está llamando y se acercarán a nosotros. Para los murciélagos, la noche significa actividad. Omar Linares revisa las trampas que colocó en el dosel para capturarlos. Los murciélagos de los bosques tropicales, como el darién, vuelan entre la espesura de la selva. Para no chocar contra el follaje, tienen alas cortas y anchas, y su audición es mucho más desarrollada que la de los murciélagos que habitan en espacios abiertos. Eduardo prosigue la búsqueda de la arpía desde temprano. A lo lejos se divisa un ave, que tal vez sea nuestra águila. Las plataformas son el sitio más adecuado para localizar a las arpías, puesto que construyen sus nidos a más de 30 metros de altura. Desde el dosel, Eduardo creyó distinguir un nido en un árbol distante. Alipio lo acompaña hasta el lugar en donde probablemente podamos ver una arpía. Está todo marcado por lo que cae del nido. Tiene que haber resto de presa por aquí. Aquí está uno. Perezoso. Sí, perezoso. ¿De qué más conseguimos? ¿Qué no iban a? Una iguana. Interesante. Encontramos un nido, pero está vacío. Sus dueños deben utilizarlo simplemente como un comedero. Estos son pelos que ellos vomitan después de que se comen una presa. Las uñas de la pereza. Esta es la presa principal de estas águilas en casi todos los nidos que he revisado. Sí, Eduardo, el material que tenemos en la mesa llama mucho la atención porque se trata de un grupo de perezosos. Aquí los de 3 dedos y de este lado los de 2 dedos. Y una cosa que es muy interesante es que prácticamente todo el material son juveniles. Yo pienso que eso se debe a que la arpía está... Las arpías se alimentan principalmente de monos y perezas. Pueden perseguir a un mono a través de los árboles a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. El máximo depredador que tenemos aquí a ese nivel del bosque y captura no solamente mamíferos, sino también reptiles como esta iguana que tienes aquí. En estas tierras del Darién vimos a la mayor águila del mundo, vestida de plumas blancas, muy hermosa a la vista, empero espanta por su ferocidad. Como el cronista, nosotros también tuvimos la oportunidad de ver a las arpías en el Darién. Mira, acércate acá para que lo veas. Ve aquel cuipo. Nuestro esfuerzo parece recompensado con el hallazgo de un aguilucho. He caminado por la montaña, pero primera vez nada más que he visto la arpía. Estas águilas del continente americano pueden medir más de 1,5 metros. Son cada vez más escasas y a pesar de su fortaleza, tal vez no puedan soportar los cambios que se producen diariamente en su hábitat. En la selva del Darién se dio el gran encuentro de la flora y fauna de Norte y Suramérica. Pero la vegetación y los animales que predominan en este bosque son muy similares a los de la Amazonía, porque la selva lluviosa es el ambiente ideal
para las especies del sur. Los bosques tropicales sirven de refugio a más de la mitad de la vida en el planeta. Nos ha llevado cientos de años comprender la selva y convivir con ella. Anduvimos semanas pasando grandes trabajos, hambres, quemados por el sol. La selva se llevó a muchos cristianos. Nos dio una congoja tan mortal que nos encomendamos a Dios y a Santa María muy de corazón. Los nuestros estaban espantados y platicaban de se volver a España. Para nosotros, investigar en la selva no solo nos ha servido para catalogar especies, escribir libros o apoyar grandes teorías. El Darién es mucho más que un laboratorio natural. Convivir con la selva es una experiencia única. Todos los nuestros partieron. Piensan solo en el oro. Empero, mayores riquezas hay en estas tierras. ¡Qué mayor felicidad, Beatísimo Padre, que vivir donde a cada paso uno puede disfrutar tan grandes cosas! En el Darién he sido testigo de prodigiosas sortes que Dios secretamente obró. Sin duda, es de lo mejor que rodea el sol. Durante siglos, los hombres nos hemos internado en la selva buscando sus riquezas. Pero ante semejante despliegue vital, muchos hombres comprendieron que la selva es algo más que una fuente de recursos. Encontraron su propia esencia, se reconciliaron con la naturaleza. Aquí en el bosque, recordamos nuestra fragilidad y que los hombres solo somos una parte más de este complejo universo.